Amados hermanos, en esta mañana vamos a orar. Antes de pasar a la palabra, voy a invitarte que inclines tu rostro y ores juntamente conmigo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú eres merecedor, Señor, de ser enaltecido por nosotros, Señor, a quien tú has escogido, a quien tú has traído a ti mismo, Señor, para mostrarnos la grandeza, Señor, de tu majestad y tus poderosos hechos, como leímos al principio. Señor, aquí estamos. Cada uno ha llegado aquí con una condición de necesidad, la cual tú conoces, Señor. Y rogamos que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, puedas usar al predicador, Padre, para hablar con eficacia, para hablar con claridad, y que tu Santo Espíritu, Señor, esté aplicando el Evangelio a nuestros corazones, Señor. Y poder salir de aquí, Señor, diferente a como entramos, Señor. Rogamos por las personas, hermanos nuestros que no están aquí, algunos con situaciones de COVID, otros con algunos problemas y adversidades que están pasando, y los ponemos en tus manos. Bendice y añade bendición a tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como ustedes ya se dieron cuenta, hermanos, vamos a celebrar Santa Cena, la primera Santa Cena del año, y pues ahí vamos a tener un tiempo para poder tomar esta Santa Cena, la ordenanza del Señor, y poder estar en su presencia unos minutos. Como dijo nuestro hermano Adolfo, Pastor Adolfo, hay que darle continuidad a la carta de Primera de Pedro, ¿verdad? Ahí está el tema, el tema que le hemos puesto a esta carta, a la exposición de toda esta carta, que es viviendo la vida cristiana en un mundo hostil. Es prácticamente el tema de la serie. Todavía estamos en capítulo 1, no hemos logrado avanzar mucho. Vea tu Biblia, capítulo 1 de Primera de Pedro. Y estaremos leyendo los versículos del 13 al 17. Antes de entrar al tema que nos compete en esta tarde, quiero, a manera de ilustración, decirte que hay muchas maneras en las que nosotros podemos distinguir una persona de otra. Hay muchas maneras en que podemos hacer esas cosas. Hay diversas maneras en las que podemos identificar a una persona de otra. Por ejemplo, se puede identificar, no sé, un cuerpo que se encontró y no tiene una identificación, y las autoridades están buscando la manera de cómo saber quién es, a dónde pertenece, cuál es su nombre. Y muchas de las ocasiones estos cuerpos son identificados por algunos rasgos distintivos en su fisonomía. También cuando las autoridades están en búsqueda de una persona que ha infringido la ley y lo están buscando, también ponen estos tipos dibujos, ¿no? Poniendo a la persona sospechosa y los rasgos distintivos en los que podemos identificar a esa persona es posiblemente tatús que trae en los brazos, en el cuello, alguna cicatriz X. Y de la misma manera, o de la manera similar, hay una marca distintiva en los hijos de Dios. Hay una marca distintiva que los separa de los demás, de las demás personas, y esta marca distintiva en los cristianos es una vida santa. Esa es la marca distintiva de un creyente, la vida santa.
Sin embargo, para que nosotros podamos vivir esa vida santa, nosotros tenemos que cultivar ciertas virtudes espirituales en nuestra vida. Y de eso va a hablarnos Pedro en esta mañana. De eso va a hablarnos Pedro en esta mañana. Vayan entonces a 1 de Pedro, del versículo 13 al 17. Síganme con su vista. Y dice: por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. El tema de esta mañana, dame la siguiente, Elías, por favor. El tema de esta mañana es llamados a vivir una vida santa. Y para poder cultivar esta vida santa vamos a ver cuál es el consejo que Dios usa al apóstol Pablo para hablarnos y qué es lo que tenemos nosotros que hacer para cultivar una vida santa. El pasaje es muy claro, sin embargo tiene una riqueza tremenda en cuanto a directrices de cómo podemos hacerlo nosotros espiritualmente. Y lo primero que Pedro les dice a ellos y a nosotros: preparen su entendimiento para la acción. Versículo 13. Preparen su entendimiento para la acción. Preparen su entendimiento para la acción. Dice: por tanto. Esta frase con la que inicia Pedro en el versículo 13 es una conjunción que prácticamente está uniendo con lo que él acaba de decir anteriormente, con lo que va a empezar a decir. Es decir, que lo que hemos visto hasta hoy es que Dios los eligió. Dios los eligió, los santificó por medio de la obra del Espíritu Santo para obediencia. Y dice que les ha hecho nacer de nuevo, que Dios les ha dado una esperanza nueva, viva, que es incorruptible y debe de vivir de una manera diferente. Todo esto debe de hacerlos o debe moverlos para vivir una vida diferente a los demás. Es lo que está diciendo Pedro. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Y Pedro lo que está haciendo aquí es ayudarles a ellos y ayudarnos a nosotros usando una figura, aprovechando lo que vimos en el clase de el estudio inductivo. Pedro está usando una figura o una metáfora y trata de ayudarles a entender usando esta figura de preparen su entendimiento para la acción. Y esta versión, la Reina Valera 60, dice: ciñan sus lomos, del entendimiento. Y esta figura está haciendo alusión a la costumbre del primer siglo, en el que ellos usaban unas batas, túnicas, como lo quieras llamar, la costumbre del primer siglo. Usaban unas túnicas que les llegaban prácticamente hasta los tobillos. Entonces ellos, cuando empezaban o antes de iniciar una tarea o un trabajo, lo que tenían que hacer es arremangarse las túnicas y fajárselas en el cinto en el que traían debajo de la túnica o encima de la túnica, para que no estorbara a la hora de entrar a hacer o comenzar a hacer un trabajo. Pedro les está ayudando con esta figura, y lo que hace Pedro es tomar esta figura y aplicarla a la mente del creyente. Aplicarla a la mente del creyente. Es decir, Pedro les está diciendo: arremánguense la mente, fájense la mente.
todos esos pensamientos que están revoloteando y que están contaminando su mente. Arremanga tu mente y prepárate para empezar a actuar con inteligencia. Es lo que Pedro les está diciendo, a sus oyentes o a sus destinatarios. Prepárense para actuar y pensar con inteligencia. Es decir, nosotros podemos tomar y decir que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo que podemos hacer nosotros es que nuestra mente se desenrede, hermanos, de todas esas cosas que son estorbos pecaminosos. Ahí hay muchas citas que voy a estar citando, si tú las quieres apuntar ahí en tu boletín. La primera de ellas está en Hebreos 12:1. Dice Hebreos 12:1: así que teniendo una gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, nuestra mente fácilmente se enreda. Nuestra mente fácilmente se enreda con pensamientos e ideas pecaminosas que se vuelven pesado el poder vivir la vida cristiana. Por eso Pedro les dice: arremánguense la mente. Todos esos pensamientos que están revoloteando, rechácenlos y estén preparados para pensar y actuar con inteligencia, para poder correr la carrera que tenemos por delante. Un corredor tiene que usar las vestimentas más ligeras para que pueda aumentar su velocidad y correr sin ningún estorbo. Entonces, todas esas cosas que hay en nuestra mente, que enredan nuestra mente, que confunden nuestra mente, nos hacen pesados para correr la carrera que es vivir la vida cristiana. Ahora tengo una pregunta retórica para nosotros. Quiero que nos preguntemos, ¿qué nos está estorbando a nosotros? ¿Qué nos estorba a nosotros para actuar con inteligencia? ¿Qué nos está estorbando a nosotros para recoger y fajarnos nuestra mente y actuar y entrar en acción para pensar con inteligencia? No sé, puede ser una mente que está afanada, ocupada en los afanes. Puede ser una mente que está enfocada en las cosas materiales. Puede ser una mente que está enfocada en la tecnología, encendiendo pantallas y apagando pantallas. Puede ser una mente que está ocupada con personas que lo único que están haciendo es estorbándote para que tú no cumplas la voluntad de Dios. No sé cuántos recuerdan este hecho histórico entre Abraham y Lot, que dice que ellos eran grandemente prosperados por Dios, y empezó a haber conflictos entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y Abraham, ya tratado por Dios, ¿verdad? 40 años, 80 años, no sé cuántos años, no recuerdo bien ahorita. Abraham ya había sido tratado por el Señor y ya Dios había tratado con su carácter. Y cuando empezó a haber este conflicto, recuerdo que el pasaje dice que se subieron a una colina y le mostró a Lot y le dijo: mira, ahí está toda la cordillera delante de ti, escoge tú a dónde quieres ir tú, y a donde tú quieres ir, yo iré en contra de ti. Estuvo dispuesto, ¿verdad?, a despedir a Lot, que era su sobrino, un familiar de él, porque de alguna manera estaba estorbando los propósitos que Dios estaba llamándole a Abraham. Entonces también hay personas que te estorban a no cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo primero que Pedro le dice a sus destinatarios: preparen su entendimiento para pensar inteligentemente y entrar en acción. Lo segundo que Pedro les dice: sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia
que les traerá en la revelación de Jesucristo. Sean sobrios en espíritu y pongan su esperanza completamente en la gracia que se les manifestará o vendrá a ustedes cuando aparezca Jesucristo. Y esto de ser sobrios en espíritu es tener dominio propio. Tener dominio propio, hermano, no es nosotros estar soportando situaciones heroicamente, ¿verdad? De estar aguantando situaciones en nuestras fuerzas, circunstancias en las que no tenemos el control y portarnos nosotros heroicamente con un dominio propio y que digan, wow, el hermano qué paciente es, ¿no? Con tal situación. El tener dominio propio prácticamente viene como resultado de estar siendo dirigido por el Espíritu Santo, porque de hecho es una de las virtudes del Espíritu Santo, tener dominio propio. Y al tener dominio propio, la idea es de que el Espíritu Santo nos mantiene alertas, nos mantiene en nuestros 5 sentidos espirituales para tener una vida equilibrada. Bajo el dominio propio del Espíritu Santo, Él nos ayuda a tener una vida equilibrada para no ser seducidos, hermanos, por la influencia pecaminosa que ejerce el mundo, por la atracción mundanal que nos rodea. Eso es dominio propio. Eso es dominio propio. En otras palabras, Pedro les está diciendo a ellos y a nosotros, tengan sobriedad espiritual. Sean sobrios espirituales. Estén bajo el dominio del Espíritu Santo y pongan su esperanza completamente en la gracia que les será dada en la segunda venida de Jesucristo. Ha pasado ya 2000 años y Jesucristo no ha regresado. Dios no tiene prisa, hermanos. Nosotros tenemos una agenda y un reloj muy diferente al de Dios. Dios piensa en el nivel de la eternidad y nosotros en lo terrenal. Para Dios, ¿verdad? Hay muchos ejemplos en la vida de cómo Dios tomó a personajes y trató con ellos por mucho tiempo para poder formarlos. Años. Tenemos el ejemplo de José y Abraham, el ejemplo de Moisés. Todos estos hombres, Dios los fue puliendo, Dios los fue formando, los fue pasando por procesos, por años. Porque para Dios dice que un día es como, para Dios, como dice ese salmo, ya no recuerdo muy bien. Un día para Dios es como ¿qué? Como 1000 años. 1000 años es para Dios como un día. Para Dios vive en otra dimensión, en la dimensión de la eternidad. Entonces quizás nosotros nos podemos desesperar cuando hay situaciones difíciles, pero Dios está trabajando en esas situaciones. Y lo que tenemos que hacer, dice Pedro, poner nuestra esperanza en la gracia que se nos será traída cuando se manifieste Jesucristo, es decir, en la salvación final. En la salvación final que ha estado hablando, que está reservada en los cielos para nosotros. Ahora, tener ese tipo de pensamiento o de cosmovisión de cómo vivimos en este mundo no es sencillo, hermano. No es nada sencillo. ¿Por qué? Porque Pedro sabe lo que algunos de nosotros sabemos, que cuando hay opresión y dificultades, esta esperanza se empieza a convertir en desesperanza. Pedro sabe eso, pero él les dice, pongan completamente toda su esperanza en la gracia que se les será traída en la manifestación de la segunda venida de Jesucristo. Pero él mismo también, Pedro sabe, como muchos de nosotros sabemos, que cuando hay circunstancias adversas y dificultades y opresión, esa esperanza de la que habla Pedro muchas veces se convierte en desesperanza.
No sé cuántos recuerdan Abraham. Vamos a ir a Romanos 4, solamente para tomar un ejemplo de esta esperanza de lo que habla Pedro. Romanos 4, 18 al 20. Dice: Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de ser padre de muchas naciones, conforme a lo que le había dicho: así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Ahí están las circunstancias adversas, ¿verdad? Ahí están las dificultades. Ahí está lo que está fuera de nuestro control. Abraham no podía tener el control de esas circunstancias. Aparte se miraba ya viejo, cansado, la promesa de Dios que no llegaba. Ahí estaba. Su esperanza empezó a derribarse y a convertirse en desesperanza. Sin embargo, él se aferró a la promesa de Dios y dice que él creyó en esperanza contra esperanza y no se debilitó en la fe. Versículo 20. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó. Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Poderoso era también para cumplirlo. Entonces, amados, qué bueno que estamos estudiando la Biblia, de cómo interpretarla, cómo entender lo que el autor, inspirado por Dios, quiere comunicarnos. Pedro no niega, ¿verdad?, los tiempos difíciles. Pedro sabe que en medio de la opresión y las dificultades, nuestra esperanza se convierte en desesperanza. Lo que tenemos que hacer nosotros es aprender que aún este estado de enfrentar circunstancias adversas y dificultades se tiene que convertir, también esto se tiene que convertir en un acto de adoración de parte de nosotros. Es un acto de adoración porque en medio de eso nosotros estamos descansando en las promesas de Dios. No estamos esperando en nadie más, sino en las promesas de Dios que tienen todo el poder para sostenernos. Como Abraham, que no se debilitó. ¿Qué pasó con Abraham con esas circunstancias? Que él miraba la esterilidad de Sara, su cuerpo casi muerto, los años pasando. Dice que se fortaleció en fe. Entonces, la esperanza de Dios tiene el propósito de fortalecer nuestra fe, hermanos. Y Pedro lo sabía con esos creyentes. ¿Por qué? Porque vivir en esperanza me ayuda a mí a descansar en Dios. La opresión, la aflicción, me ayuda a mí a depender más de Dios que de mí mismo. Porque en esta cultura, en esta sociedad en que vivimos nosotros, por todos lados, hermanos, están dando a conocer, ¿verdad?, esta manera de vivir. Una vida egocentrista, centrado en mí mismo, en mi autosuficiencia, en mi autodependencia. Y cuando Dios nos pone en esas circunstancias, la aflicción me ayuda a mí a depender de Dios. Volviendo a Pedro, vuelvo a ver primera de Pedro, si es que fue conmigo ya a Romanos. ¿Qué es lo tercero que le dice Pedro a su destinatario? Versículo 14. La siguiente, hijo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir.
consejo de Pedro para ellos y para nosotros, el mandamiento para ellos y para nosotros es que nosotros no tenemos que ser moldeados a los deseos de los cuales vivíamos cuando no conocíamos a Dios. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando no conocías a Dios? ¿Cómo vivíamos? ¿Sí recuerdas, hermano? El mandamiento de Pedro entonces es a no ser moldeados a los deseos en los cuales vivíamos cuando no conocíamos a Dios. De hecho, Pedro usa el mismo verbo que está en Romanos 12:2, y algunos de nosotros lo sabemos de memoria. Lo sabemos de memoria. Que dice: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su entendimiento. ¿Verdad? Para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen a este mundo, sino sean transformados conforme a la renovación de vuestro entendimiento, para que así puedan entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la otra cosa que tenemos que cultivar nosotros para poder vivir una vida santa es nuestra mente. La mente, hermanos. La mente que está ocupada en tantas cosas. Mentes transformadas por el conocimiento del Evangelio. ¿Para qué? Para no ser moldeados por el mundo presente y no ceder a la mundanalidad. En todas estas formas en las que nos rodea esta mundanalidad. Pedro les está escribiendo a gente, hermano, a gentiles más que judíos, en mayoría eran gentiles, que habían sido sacados su contexto en el que ellos vivían. Ellos eran idólatras. Eran idólatras y practicaban toda clase de paganismo. Vivían en ese tiempo en ignorancia, le dice Pedro. Ustedes vivían en ignorancia en ese tiempo. Su estilo de vida estaba gobernada por los deseos pecaminosos. Así vivían antes. De allí los sacó Dios. Y les dice: transformen sus mentes. Renueven sus mentes. Y nosotros tenemos que tener por entendido, hermano, que la mente de nosotros juega un papel bien esencial en cómo nosotros vamos a vivir vida cristiana. Quiero preguntarte una cosa. ¿De dónde te sacó Dios, hermano? ¿Recuerdas de dónde te sacó Dios? ¿De dónde nos sacó Dios? Igual que ellos. De una vida idólatra, de una vida mundana, de una vida influenciada por el mundo. Teníamos el entendimiento entenebrecido. Esa era nuestra condición. Efesios 4, 17 y 18. Fíjate cómo dice. 4, 17 y 18 de Efesios. Dice: esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. ¿De dónde nos sacó el Señor, hermanos? De la ignorancia. De ahí nos sacó Dios. Éramos excluidos a la vida de Dios. Estamos fuera de conocer la voluntad de Dios. De allí nos sacó Dios. Y la Biblia menciona y habla acerca de los hijos de desobediencia, los hijos de ira. Y los describe como aquellos que viven bajo el deseo de la carne y de la mente. Efesios 2, 1 al 3. Esa era nuestra condición también. Y Él nos dio vida a ustedes
que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, con el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición, igual que ellos. De allí nos sacó el Señor. Y por eso Pedro les dice: no se amolden, no se conformen a los deseos de este mundo, cambien su manera de pensar. Cambien su manera de pensar. Ahora, quiero hacerles una pregunta, hermanos. Quiero hacerles una pregunta. ¿Hay alguna manera de ver cómo piensa una persona? ¿Hay alguna manera de saber cómo piensa una persona? Sí. ¿Cómo? Mira cómo vive. Eso es lo que está diciendo Romanos 12:2 y lo que está diciendo Pedro. No se amolden o no se conformen a los deseos que tenían antes cuando estaban en la ignorancia. ¿Por qué? Si hay forma de saber cómo piensa una persona, solamente mira cómo vive. Solamente miremos cómo vive. Como nosotros pensamos, así vivimos. Si tú ves vivir a una persona, tú puedes saber cómo piensa esa persona. Y la única manera que esa persona puede cambiar su estilo de vida antiguo es tener una mente bíblica. Es la única manera. Tener una mente bíblica, una renovación de la mente bíblicamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a dar forma a mi estilo de vida. Eso es lo que le va a dar forma a mi estilo de vida. El cristianismo no solamente se trata de doctrinas, de reglas, de prohibiciones. Se trata de cambiar nuestra manera de pensar, porque nuestra manera de pensar es lo que le va a dar estilo a mi vida, una vida santa, porque voy a estar pensando qué es lo que dice Dios acerca de ciertas situaciones. Pedro no niega entonces que hay deseos en nosotros, eso no lo podemos negar ni él ni nosotros, pero esos deseos, como dice la Biblia, quedaron atrás, y como hijos obedientes debemos vivir buscando la santidad. Pedro ya anteriormente en el capítulo 1 les había hablado de la siguiente manera: ustedes han sido elegidos mediante el conocimiento de Dios Padre por la obra santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Pedro está hablando como a hijos obedientes. No se conformen a los deseos que tenían antes. Ahí hay una causa y efecto de su salvación. La causa es Dios. El conocimiento previo de Dios los eligió en la eternidad. Esa es la causa. Dios es la causa. ¿Y cuál es el efecto? Para obedecer a Jesucristo mediante la obra santificadora del Espíritu. Para obedecer a Jesucristo. Nuestra salvación tiene una causa y tiene un efecto, hermanos. Es obedecer a Dios. Lo que quiere decir que si alguien está batallando por obedecer a Dios, puede existir la probabilidad de que no ha nacido de nuevo. Cristo lo dijo: el que me ama obedecerá mi palabra, el que no me ama no obedecerá mi palabra. Es una cuestión de una relación con una persona. Es amar a una persona, a Jesucristo. Él mismo lo dijo. Entonces, eso es lo que Pedro les está diciendo. Cuarto, ¿cuál es la cuarta virtud que Pedro les dice?
versículo 15 y 16, dice: sino que así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a Israel de la esclavitud en Egipto? Por medio de Moisés, Dios habló al pueblo de Israel y le dijo: si pues ustedes dan oído a mis palabras y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra. Y ustedes me serán un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes santos. Y es lo mismo que Pedro está diciendo en Pedro 2:9. Mas ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios, pueblo adquirido por posesión de Dios, a fin de que ustedes anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, así como Israel tenía ese propósito, ¿verdad?, de ser un pueblo distintivo entre las demás naciones colindantes, de la misma manera la iglesia es llamada a eso, a ser diferentes a los demás. ¿Por qué? Porque Dios nos ha convertido posesión, somos posesión de Dios. Dice que Él nos ha adquirido para posesión suya. Nosotros no nos pertenecemos, hermanos. Nuestra vida no nos pertenece a nosotros. Quizás a lo mejor podamos vivir de otra manera, ¿no? Como que nosotros somos los que administramos nuestro tiempo, nuestras finanzas, la crianza de hijos, todo, absolutamente todo lo que hacemos en la vida nosotros tenemos que rendir cuenta de todo lo que hacemos. Más adelante va a hablar Pedro de esto. Entonces, Dios nos santificó. Eso es lo que significa la palabra santo, ¿no? Apartado para ser usado exclusivamente para los propósitos de Dios. Así como esa guitarra que se compró de una persona que a lo mejor no era cristiana, ¿verdad? Pero se compró y se apartó solo para el uso exclusivo de Dios. Dios hizo lo mismo, nos compró. Eso va a hablar más adelante. Nos compró para uso exclusivo suyo porque somos posesión de Él. Somos posesión de Él. Pero lo que quiero que recordemos es que ¿a qué tipo de gente le está escribiendo Pablo? No sé si recuerdas la introducción y los dos sermones que hasta hoy se han dado. Este es el cuarto sermón. No sé si recuerdas a qué tipo de gente le está hablando Pedro. Pedro está escribiéndole a cristianos de aquella sociedad que estaban siendo oprimidos y que estaban siendo excluidos. Amos tratando a siervos cruelmente, esposos, ¿verdad?, que no querían saber nada de Dios, hijos rebeldes que no querían saber nada de Dios, eran excluidos, eran minoría, eran tachados como ignorantes. A ese tipo de gente le estaba hablando Pedro. Y Pedro les está diciendo que en medio de esa opresión y de esa aflicción sean santos. Todo lo contrario que se dice en púlpitos de hoy, ¿no? Hay muchos púlpitos hoy que puedan promover lo siguiente: no, reprende la aflicción, niega la aflicción, no la aceptes, declara liberación de la opresión. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Pero Pedro les dice que en medio de la aflicción, de la opresión, del sufrimiento, fueran santos. Y déjame decirles una cosa, hermano: hablar de la aflicción en la santidad no es nada atractivo, ¿verdad? Hablar de la aflicción no es nada atractivo porque nosotros tenemos la idea de que la aflicción es algo negativo. No, que no sufra, evitar el sufrimiento como Pedro, ¿verdad? No, Señor, que no te ocurra esto. Nosotros pensamos que el sufrimiento o la aflicción es algo
negativo. No lo tenemos como una bendición, el sufrimiento. Entonces, en ese contexto, Pedro les escribe y exhorta a cristianos en medio de la opresión a ser santos en toda su manera de vivir. En toda su manera de vivir. Y yo no sé si tú sepas este dato, pero Dios habla acerca de la santidad y repite este tema en las Escrituras más de 600 veces. ¿Tú crees que a Dios le interese la santidad? Si lo repite más de 600 veces en las Escrituras. ¿Cuántos de nosotros en medio de la aflicción, del sufrimiento, de la opresión, por causa de la obediencia a Cristo, podemos decirle a Dios: Señor, gracias por la aflicción, gracias por bendecirme con aflicción, porque estás usando esta opresión para que sea formado Cristo en mí, voy a ser más parecido a tu Hijo? No es muy atractivo hablar entonces de santidad, mucho menos de aflicción. Dios nos saca entonces de ese mundo, ¿verdad?, de la ignorancia, y nos está llamando a vivir una vida santa en toda nuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir. A lo mejor alguno de los jóvenes que está aquí puede decir: ya párele, hermano, tranquilo, no sea tan legalista, no sea tan radical, eso de la santidad es para los viejos, ya quedó fuera de moda. Entonces puedes estar pensando esto sentado ahí en esa silla. Pero Romanos 6:22 dice, fíjate cómo dice Romanos 6:22: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación. Ese es el propósito de la salvación, la santificación. Dios está firmemente comprometido con Él mismo en hacernos personas santas, hermanos. ¿Por qué? Hebreos 12:14 dice que busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces eso es como diciendo: wow, qué radical es Dios, de que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Dios hace la diferencia en nuestras vidas. Dios tiene que hacer la diferencia en nuestras vidas para vivir en santidad. Y por último, dice versículo 17: y se invoca como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Pedro también está alentando a los destinatarios y les está diciendo, ¿verdad?, a ellos: deben de tener consuelo en Dios. Dios es su Padre, pero también como su Padre es su juez. Y para nosotros también, hermano, es consolador saber que Dios es nuestro Padre, pero nuestro Padre también es el juez que juzgará a los muertos y a los vivos y está preparado para traer juicio. Ese es nuestro Dios. Él es nuestro Padre, pero también es nuestro juez. ¿Qué pasaría si tú tienes, ¿verdad?, a un familiar, o quizás a lo mejor un papá que está en la corte, y que cuando tú infringas la ley y te presenten delante de ese juez que es tu padre, vas a decir: no, pues es mi papi, él va a estar a favor de mí, ¿verdad?, me va a favorecer? Dios no es así. Dios no es así. Dios no tiene favoritismos
con nadie. Dios no es un Dios que tiene favoritos. Dios va a traer juicio y Pedro les advierte, sí, Dios es su Padre, pero también es su juez y Él no va a ser parcial a favor nuestro, porque Dios no tiene favoritos, como el mundo, ¿no? Que favorece a los ricos, a los amigos, a los poderosos. Dios no es así. Dios no es así. Él va a traer juicios sin acepción de personas. El Dios de la Biblia es el juez de todos. ¿Y por dónde creen que va a empezar el juicio? ¿De dónde creen va a empezar el juicio en su segunda venida de Jesucristo? ¿Por qué creen que va a empezar el juicio? Primera de Pedro 4:17 dice que es necesario que el juicio de Dios empiece por los miembros de la familia de Dios, dice. Por nosotros vamos a ser los primeros. Y si es así, ¿qué se espera de los que no conocen a Dios? Es lo que dice 1 de Pedro 4:17. Antier fuimos a visitar a una persona que está enferma en el hospital, y estando allí, queriendo pasar allá adentro a las instalaciones, estaba un guardia con una reja, un guardia aquí, otro guardia acá, y tenía una libreta en la mano cada uno, ¿verdad? Y llegabas y te decía, ¿a dónde vas? Voy a la cama fulana. ¿Por qué va a la cama fulana? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué llevas? ¿Cuándo ingresó? Tenían bien controlada la entrada, registrando cada uno de las personas que entraba y salía de ese lugar, entraba y salía de ese lugar. Dios lleva un registro de todo lo que nosotros hacemos, hermano. Así como esos guardias. Dios lleva un registro de todo lo que nosotros hacemos, de todas nuestras obras, sean buenas, sean malas. Y el consejo de Pedro dice en el versículo 17, fíjate cómo dice: y si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor. Si nosotros sabemos que Dios, nuestro Padre, es también nuestro juez, y que va a llamarnos, nos va a pedir cuenta de todas nuestras obras, sean buenas, sean malas, Pedro está diciendo: condúzcanse con temor reverencial todos los días mientras estén como extranjeros en esta vida. Condúzcanse con temor, vivir en temor reverencial, consciente de ¿qué? De que el ojo de Dios siempre está sobre nosotros. El ojo de Dios siempre está sobre nosotros. Estar conscientes de que siempre estamos viviendo en la presencia de Dios. Siempre estamos bajo la presencia de Dios, bajo la mirada de Dios, siempre, siempre, en todo tiempo. Lo que tú haces en privado, en público, lo que tú haces personalmente, todo, absolutamente, Dios está llevando un registro de lo bueno y lo malo. Sabiendo esto, nosotros tenemos que conducirnos con temor reverencial. Temor reverencial. Y un pastor dijo sabiamente lo siguiente, hablando acerca del temor reverencial: cuando yo comienzo a perder el temor reverente de Dios, cuando yo comienzo a perder el temor reverente a Dios, comienzo a perder el temor del pecado. Cuando yo comienzo a perder el temor reverente a Dios, comienzo a perder el temor al pecado. Muy cierto. Muy cierto. Cuando nosotros dejamos de pensar que el ojo de Dios está sobre nosotros en todo tiempo, la presencia de Dios está sobre nosotros en todo lo que hacemos públicamente o en privado, cuando nosotros dejamos a un lado esa manera de ver cómo Dios está entre nosotros, ¿verdad? Y decir: no, Dios no me ve. Dios no me ve. No, Dios está allí. Pero nosotros pensamos que Dios no está. ¿Qué pensamos hacer? Empezamos a coquetear con el pecado otra vez. Empezamos a coquetear con el pecado y Dios dice:
que vivamos en temor reverente. 2 de Corintios 7:1 es un buen versículo, hermanos. 2 de Corintios 7:1 es un buen versículo de ver cómo Dios perfecciona la santidad. Fíjate cómo dice 2 de Corintios 7:1. Dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo vamos a cultivar una vida santa? En el temor de Dios, porque en el temor de Dios se perfecciona, se completa la santidad. Dice 2 Corintios 7:1. Y al final Pedro les recuerda entonces que deben de vivir con temor reverencial durante todo el tiempo de su peregrinación. Eso es lo que hemos estado hablando en 3 sermones ya, que vivimos en una tierra extraña, somos extranjeros, no pertenecemos aquí. Eso es lo que hemos estado predicando, somos solamente peregrinos. Dios quiere, hermanos, que vivamos nosotros como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Martín Lutero lo pone así, de esta manera: la vida cristiana solo es una noche de alojamiento. Martín Lutero dice: la vida cristiana es solamente una noche de alojamiento, porque no tenemos aquí un lugar permanente. Así lo pone Lutero. Entonces, el estilo de vida que nosotros llevamos, hermanos, dice mucho a qué o a quién estamos sirviendo, según lo que hemos visto. El estilo que nosotros llevamos dice mucho, habla acerca de a quién o a qué estamos sirviendo, en qué estamos ocupando nuestras fuerzas, en qué estamos ocupados nuestros talentos o recursos. Dice mucho de aquí, para qué o quién estamos viviendo. En este mundo en el que vivimos nosotros es un mundo caído, hermanos. Aquí no vamos a poder encontrar esperanza plena en todo el tiempo, porque este mundo es un mundo caído. Aquí solamente hay sufrimiento, dolor, lágrimas, pecado y más pecado. Entonces, hasta que yo llegue del otro lado de la eternidad a la gloria, entonces ahí, como dijo Adolfo la semana pasada, ahí nos gozaremos grandemente con un gozo inefable y lleno de gloria. Eso es lo que necesitamos, lo que dice Pedro: cultivar para vivir una vida santa, para vivir de una manera santa en todo lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que necesitamos tú y yo, hermanos? Según lo que Pedro nos ha dicho, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Ahí está la conclusión. Necesitamos que Dios en su gracia nos ayude a desear lo que está más allá de esta vida terrenal. Necesitamos que Dios nos dé una visión renovada de la grandeza de la salvación y de la gloria eterna. Porque somos seres humanos tan habituados a lo terrenal que no pensamos en lo eterno. Nuestra mente está ocupada. Y Pedro lo sabe. Pedro lo sabe, que hay deseos, que el mundo ejerce una cierta atracción hacia nosotros. Eso es innegable, hermanos. Tú y yo somos atraídos a la forma de estilo de vida mundanal. Todos los días, escuchamos la radio, las redes sociales, las personas, en el trabajo, a donde quiera estamos siendo invadidos. Somos rodeados. Pero lo único que nos va a sacar adelante allí para cambiar de estilo de vida es una renovación bíblica de nuestra mente, la transformación de nuestra mente. Porque eso es lo que le va a dar forma en mi estilo de vida, la transformación de mi mente. Vamos a tomar la Santa Cena el día de hoy.